¿Se escucha? Sí. Entonces, la idea es que conversemos un poco del tema del carbón activado. Es un área de la medicina de urgencia que me gusta bastante. Por lo tanto, me apasiona un poco con el tema y a pesar de que habitualmente en lo que se refiere a toxicología uno siempre piensa en moléculas complejas y cosas difíciles, de repente en temas simples como estos es donde podemos marcar la diferencia en el servicio de urgencia. ¿Qué me interesa que se lleven al final de esta clase? Uno, que es una medida terapéutica. Significa que es una intervención que, como toda medida terapéutica, tiene riesgos y beneficios. Y la balanza tiene que estar cargada al lado de los beneficios cuando nosotros vamos a tratar a un paciente. Si los riesgos son mayores que los beneficios, esa medida no está indicada en este paciente. Por lo tanto, no lo consideremos como un suero fisiológico, un oxígeno, sino que tenemos que tener un pensamiento previo al uso del carbón activado. Segundo, no es para todos. Hay que seleccionar al paciente correcto, porque como dijimos, tiene riesgo y beneficio. Por lo tanto, si lo usamos en todos los pacientes, vamos a terminar generando complicaciones que son culpa de nosotros. Por favor, no lo usen en un paciente que no controle bien su vía respiratoria o que en algún momento de la evolución de su cuadro clínico vaya a perder el control de esta. ¿Por qué? Porque si ese individuo se complica, es a causa de nosotros. No es porque él toma un remedio, sino que nosotros le dimos un tratamiento que no estaba indicado. Avanzando de a poco, vamos a simplificar en relación al carbón activado el enfrentamiento de un intoxicado. Y lo vamos a separar en dos categorías, súper simple. Uno, el paciente que se enfrenta a un tóxico de alto riesgo o que se ve grave. Significa eso que tomó cianuro, tomó una dosis tóxica de paracetamol, una dosis tóxica de amitriptilina. Por lo tanto, yo sé que ese paciente, por el fármaco y la dosis, está en peligro. O el paciente que, independiente de la dosis que tomó o los fármacos que está utilizando, se ve grave. En general, ese paciente no hay complicaciones, igual que todo paciente crítico. Habitualmente las decisiones no son complejas. Hay que hacer cosas con él, hay que empezar a trabajar y hay que tirar la casa por la ventana. Así que carbón activado, intubación, todo lo que hagan, en general la balanza de siempre va a estar cargada hacia el beneficio. Pero lo más frecuente es que nos encontremos con otro tipo de paciente y es el individuo que está intoxicado, pero por un tóxico que ya sea por el fármaco o por la dosis es de bajo riesgo y que clínicamente está estable. Por lo tanto, el individuo que se tomó unas pastillas, llegó conversando, lo trajo a la familia y está en el servicio de urgencia. Ese individuo nos da tiempo y hay que trabajar con él como lo hacemos con cualquier otro paciente. Significa eso, tomemos la historia, veamos qué fármaco utilizó, comparémoslos con el cuadro clínico y si es que nos apoyamos con un poco de conocimiento, podemos llamar al CITUC o a algún centro toxicológico y con algún laboratorio básico. ¿Por qué? Porque con eso nosotros vamos a tomar la decisión de qué medidas terapéuticas le vamos a dar a ese paciente y están orientadas según la gravedad del paciente. Las medidas terapéuticas no son iguales para todos. Si el individuo lo necesita, requiere recibir carbón activado. Si no lo necesita, no tiene por qué recibirlo, porque no tiene indicación dada nuestra evaluación clínica. ¿Qué es lo que es el carbón activado y por qué conversamos de él? Es un elemento químico que está disponible en la naturaleza de múltiples formas. Cuando las moléculas están ordenaditas, parecen cristales. Cuando están desordenadas, se ven como estas piedras de carbón. ¿Por qué utilizamos nosotros el carbón? Porque le hacemos un proceso físico o químico que lo que hace es aumentar en forma significativa la superficie del carbón. ¿Para qué? 1 gramo de carbón activado, visto en un microscopio, equivale a 500 metros cuadrados de superficie. ¿Qué significa eso? Que cada partícula de carbón se llena de pequeños poros y todos estos poros tienen carga eléctrica. Por lo tanto, una sustancia que ande dando vuelta, que sea capaz de interactuar con esta carga eléctrica, se va a adherir a la superficie del carbón activado y por lo tanto no se va a absorber en el paciente. Esa es la lógica, que es súper simple y funciona. Ojo, que si hay partículas que no tienen carga eléctrica o son opuestas a la carga eléctrica, no se absorben. Y por eso todos hemos escuchado que el litio no funciona el carbón activado, es por este motivo. Aquí equivale 1 gramo aproximadamente a la superficie de una cancha de básquetbol. Por lo tanto, es efectivo, es mucha la superficie que tiene el carbón activado y va a ser capaz de retener la sustancia que estamos peleando. Por lo tanto, apareció un aliado en el manejo del intoxicado, pero la pregunta es por qué lo estamos usando y desde dónde usamos la evidencia. El problema es que en estas cosas simples, la mayor parte de la evidencia viene por traspaso de información. Todo el mundo lo hace, vemos que lo utilizan y por lo tanto nosotros recibimos el conocimiento y lo seguimos utilizando. Y el individuo que viene después lo sigue utilizando. Pero en algún momento hay que parar y volver a mirar atrás y ver de dónde salió esta evidencia y por qué lo estamos utilizando. Tenemos que justificarle a nuestro paciente. No preguntar, doctor, ¿le van a dar carbón activado? ¿Y por qué? La respuesta puede ser, créame, yo soy el doctor y sé lo que estoy haciendo, pero en algunas ocasiones me puedo ver muy decente, pero no saber lo que estoy haciendo. Por lo tanto, me interesa que tengan claro qué es lo que están haciendo. A él le creo, pero de a poco.
¿Qué nos va a importar en el carbón activado? Cosas grandes. Que funcione, probablemente funciona, pero los objetivos de nosotros son objetivos terapéuticos. Por lo tanto, si uso carbón activado, mi primera pregunta es, ¿tiene algún efecto en la mortalidad? ¿Disminuye la mortalidad? Mi segunda pregunta, probablemente después de esto, va a ser, ¿tiene algún efecto en la morbilidad asociada a la intoxicación? ¿La disminuye? ¿Mejora mi paciente? Y probablemente el tercer elemento que nos interesa a nosotros son las complicaciones asociadas a su uso, que era el tema principal de esta charla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si conocemos el carbón, si conocemos el riesgo de nuestro paciente, vamos a colocarlo en una balanza. Riesgo-beneficio. Si la balanza está cargada hacia el lado del riesgo, ese paciente no necesita carbón activado. Si está cargado hacia el lado del beneficio, sí lo necesita. Pero para tomar esa decisión, tenemos que estar informados de estos 3 puntos, al menos en nuestra toma de decisiones. La historia del carbón activado es antigua. El año 63, en esta revista, el Journal of Pediatrics, apareció esta publicación que es citada en todas las fuentes que tienen que ver con la administración de carbón activado. Cuando uno lee este trabajo del 63, no es un trabajo científico, es la postura de estos 2 pediatras como autores que empezaron a utilizar en su práctica el carbón activado y se dieron cuenta que sí funcionaba y que fisiopatológicamente tenía lógica, pero no hay evidencia detrás de esta primera publicación del carbón activado. Los autores son bien astutos. Dentro del trabajo aparece esta frase que es importante. Lo que dicen ellos es que este agente, a pesar de tener inconvenientes, porque se dieron cuenta que no era fácil usarlo, parece ser un buen aliado en la mayor parte de los intoxicados. Pero pusieron una frase pequeñita ahí, que se olvidó desafortunadamente en el camino, que dice, cuando sea usado en forma apropiada. Y es lo mismo que estábamos conversando. La terapia es buena, pero si se lo doy a todos los pacientes, logro solamente efecto adverso. Así que en el 63 apareció esta frase, úsenlo en forma apropiada. Y la pregunta es, ¿qué significa en forma apropiada? Primera pregunta, ¿funciona? ¿Disminuye la absorción? Recuerden que la absorción es el paso del fármaco al torrente sanguíneo del paciente. Nosotros queremos que el carbón activado haga esto, que en su superficie se adhiera a la sustancia, cosa de que no tengamos absorción. La respuesta si funciona o no funciona es que sí funciona. Este es un trabajo que fue hecho en voluntarios sanos, a los cuales se le dio la dosis de un fármaco y distintos tiempos posteriores se les midió la concentración plasmática y se le administró carbón activado. Y se veía el efecto de la administración de dosis de carbón activado a los 5, a los 30, a los 60 minutos. Y la respuesta es que sí funciona. Al administrar carbón activado, absorbe la sustancia y por lo tanto disminuye el nivel plasmático. Lo que es importante de este trabajo, que no es en pacientes intoxicados, es en voluntarios sanos, es que dentro de los primeros 60 minutos ese efecto es significativo, pero posterior a los 60 minutos el efecto no es significativo. Por lo tanto, sabemos que funciona, pero ya tenemos alguna barrera frente a su uso. Antes de los 60 minutos podría tener utilidad, después de los 60 minutos la sustancia no está en el estómago. Por lo tanto, es absurdo que el carbón activado tenga algún efecto porque no va a poder entrar en contacto con la sustancia que nosotros queríamos. Este trabajo fue hecho en pacientes intoxicados y es una revisión, es una recopilación de todos los casos en que se midieron concentraciones plasmáticas en relación a intoxicación conocida. Es menos evidencia. ¿Por qué? Porque siempre en toxicología nos va a costar mucho lograr hacer un clínico randomizado, porque no podemos andar intoxicando gente tomando el examen de forma seriada. Por lo tanto, tenemos que creerle al reporte de caso. ¿Y qué nos muestra este trabajo? Lo mismo, que cuando tratamos de ver la reducción de la absorción del compuesto, dentro de los primeros 60 minutos parece haber una utilidad del carbón activado. Posterior a los 60 minutos no hay un efecto significativo. Así que lo que quiero que recuerden de esto es que en riesgo-beneficio, dentro de los primeros 60 minutos estamos en la zona verde, donde podría tener alguna utilidad si el tóxico es de alto riesgo. Pasados los 60 minutos, independiente que el tóxico sea de alto riesgo, probablemente el riesgo es mayor que el beneficio. Por lo tanto, funciona, pero dentro de los primeros 60 minutos. Así que ya tenemos una primera barrera que por evidencia es bastante lógica. Segundo punto, los outcomes clínicos que conversamos delante. ¿Qué significa eso? Mortalidad, morbilidad y si agregamos algo, el tiempo de estadía en el servicio de urgencia. ¿Qué significa eso? Que si a lo mejor dándole carbón activado lo puedo echar antes a la casa y descongestionar el servicio de urgencia. Si estas 3 cosas funcionan, vamos a ser todos felices y usamos carbón activado, y si no, vamos a tener que pensar bien cuándo usarlo. En relación a esto, este trabajo es antiguo, es del Emergency Medicine Journal, del American Journal of Emergency Medicine, del 90, pero es un buen trabajo. Es un análisis prospectivo de pacientes intoxicados con intento suicida. Y es una buena base de datos, son 451 pacientes. ¿Y qué hicieron estos individuos? Los días pares usaron carbón activado, los días impares los días impares usaron carbón activado y los días pares no usaron nada. Y compararon los resultados que tuvieron de sus pacientes. Por lo tanto, es un trabajo bastante bien hecho y que no se va a repetir mucho. ¿Qué lograron demostrar ellos? No hay beneficios significativos en el uso del carbón activado para la mortalidad,
para el ingreso hospitalario o para el tiempo de estadía en el servicio de urgencia. Y por simple que parezca el trabajo, es súper aplicable en nuestro escenario, porque no influye la cantidad de fármaco, no influye el cuadro clínico del paciente, sino que los días pares usaban una cosa y los días impares otro. Por lo tanto, a pesar de lo simple, es representativo, es lo que nos va a pasar a nosotros. Por lo tanto, no bajamos mortalidad, no bajamos ingresos, no disminuimos tiempo de estadía. ¿Es el único trabajo? Hay más evidencia dando vuelta. Este trabajo es australiano, hecho en Canberra, y lo que hicieron ellos fue seguir 327 pacientes intoxicados. Lo primero que es importante, el 80% de estos pacientes llegó al servicio de urgencia después de las 4 horas de la intoxicación. Por lo tanto, si le creemos a la evidencia que tenemos anteriormente, el 80% de estos pacientes no tiene indicación de carbón activado, porque la sustancia que estamos luchando no está en el estómago. Por lo tanto, hay que usar la cabeza. Los pacientes que analizaron este trabajo eran pacientes con ingesta de bajo riesgo. ¿Qué significa eso? El individuo que tomó una pastilla y que yo como médico de urgencia quiero mandarlo para la casa y quiero observarlo y quiero que no se me complique. Por lo tanto, es el escenario que estamos conversando, el escenario verde del primer gráfico. Y su objetivo primario fue el tiempo de estadía. Veamos si en realidad se van antes para la casa o no. Y la respuesta fue que cuando compararon ellos los pacientes sin carbón activado versus los pacientes con carbón activado, no hay diferencia significativa en el tiempo de estadía en el servicio de urgencia. Los pacientes me demoro el mismo tiempo en poder enviarlos a su casa si uso o no uso carbón activado. Como segundo outcome, ellos también vieron que en lo que se refiere a complicaciones por la intoxicación, también no había diferencia, pero no era el outcome principal de este trabajo. Este trabajo probablemente es el más grande que tenemos hasta el momento en relación a uso de contaminación gástrica. Es un trabajo hecho en India, en Sri Lanka, por un grupo americano que está trabajando en esa zona y que por lo tanto tiene acceso a múltiples pacientes intoxicados y con pocas barreras éticas y de limitaciones para los estudios. Pero es que es imposible juntar esa cantidad de pacientes. El punto es que este trabajo es interesante porque tenían 4.600 pacientes, de los cuales los randomizaron a 3 ramas. Unos que recibían carbón activado, que son los que están acá al medio, otros que no recibían ninguna intervención y un tercer grupo que le daba múltiples dosis de carbón activado. Este no es tema ahora, pero en relación a estos pacientes, 1.550 pacientes no recibieron ningún tratamiento, independiente de la intoxicación que tuvieran, independiente del cuadro clínico que presentaban. Y 1.544 pacientes recibieron una dosis única de carbón activado. Resultado de este trabajo, que tiene un N importante en lo que se refiere a toxicología, es un N extremadamente significativo para nosotros, es la mortalidad. Trataron de ver si en realidad había diferencia entre los verdes o los amarillitos. Los otros son rojos. ¿Qué respuesta lograron ellos? En que lo que se refiere a mortalidad no hay diferencia significativa. Si uso o no uso de carbón activado, independiente del tóxico, independiente del cuadro clínico del paciente, no hay un beneficio en la mortalidad. Y eso, calculando los ratios, es significativo. No hay diferencia si uso o no uso carbón activado. Tampoco encontraron diferencias en las complicaciones asociadas a la intoxicación. O sea, no disminuía la arritmia, no disminuía la compromiso de conciencia, no disminuía las convulsiones. Por lo tanto, estamos viendo que parece ser en nuestros outcomes clínicos, que es lo que nos interesa a nosotros, la mortalidad no hay diferencia, la morbilidad tampoco hay diferencia significativa, y en el tiempo de estadía del servicio de urgencia, que sería un bonus, tampoco hay diferencia. Por lo tanto, el carbón activado parece funcionar fisiopatológicamente si lo uso dentro de los primeros 60 minutos, pero resultados clínicos significativos no tengo. Por lo tanto, tengo que ajustar bien mi terapia, porque esto es usando la terapia en forma indiscriminada, dándole a todos los pacientes que ya eran intoxicados. Por lo tanto, si yo lo ajusto al grupo de riesgo, probablemente esto sí pueda ser positivo y sí pueda ser beneficioso. Pero si lo uso en todos los pacientes, solo voy a tener complicaciones asociadas al carbón activado. Así que no hay beneficios clínicos evidentes. Y la última pregunta, que era la que traía esta presentación, era si es peligroso el uso del carbón activado. Y la respuesta es que lo mismo, no les puedo dar un trabajo grande o citar la evidencia dura que demuestre que el carbón activado es peligroso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces cuando ocurre una complicación asociada al carbón activado, no todo el mundo anda publicando que le di carbón activado en un pulmón a un paciente en las revistas internacionales. Habitualmente se publican cuando ocurre algo interesante, porque se murió y le hicieron una autopsia y lo publicaron los que hicieron la autopsia, o porque le hicieron un escáner interesante y lo publica el radiólogo, pero los que cometen el error habitualmente no lo publican. Pero tenemos suficiente evidencia para demostrar que el carbón activado en el pulmón es extremadamente dañino. ¿Y por qué es dañino? Porque es una molécula inerte, pero que no se va a salir del tejido, se va a quedar ahí en forma permanente, que se esconde en el tejido y que genera un proceso inflamatorio. ¿Tengo evidencia de eso? Tenemos múltiples reportes de casos de complicaciones asociadas al uso de carbón activado. Por lo tanto, si se usa mal, es peligroso. ¿Le vamos a creer a esto? Año 88, hombre 58 años, intoxicado con carbamazepina.
Se le colocó una sonda nasogástrica, se le dio carbón activado y finalmente en algún momento a la señora presentó un vómito y aspiró. ¿Qué fue lo que ocurrió con este hombre? Hizo una neumonía extensa secundaria al carbón activado, una neumonitis química entre vómito y carbón activado, y finalmente falleció a las 48 horas. Por lo tanto, la gente hace neumonías por carbón activado y la gente se puede morir por una intervención que dimos nosotros. Si el riesgo de intoxicación era mayor que el beneficio, es complejo. ¿Por qué? O sea, no hay ningún problema. Pero al revés, si este individuo no hubiera tenido riesgo y fuera una intoxicación un poco grave y vomita y aspira y hace una neumonía y se muere, es por nuestra intervención, no es porque él se intoxicó. Por eso esto es importante. Caso presentado en el CHES en el 89, mujer de 16 años ingresó intoxicada con una situación de bajo riesgo. Manejo estándar, sonda nasogástrica, carbón activado, y esta niña a las 4 horas hizo una convulsión y finalmente aspiró y tuvo que ser intubada. Quedó hospitalizada, se pudo dar de alta sin complicaciones, anduvo todo bien. Volvió a los 10-15 días al hospital porque estaba con síntomas respiratorios. Le dijeron, sabes que tiene una neumonía, radiografía confirmada, un foco de condensación lóbulo superior, antibióticos, domicilio. Evolución torpe en la casa, múltiples consultas, y finalmente 4 semanas después de este episodio de intoxicación fue hospitalizada por una falla respiratoria, 10 semanas hospitalizada y finalmente falleció. ¿Qué fue lo que encontraron? 10 semanas después, un extenso depósito de carbón activado en la vía aérea y con un patrón de una bronquiolitis obliterante. Por lo tanto, esto que ocurrió, que ocurrió un mes antes, fue lo que terminó que ese pulmón hiciera una reacción inflamatoria dañina y esta chica falleciera. Por lo tanto, si la intoxicación era de bajo riesgo, lo que generamos fue una complicación severa en un paciente. No es menor y esto sí ocurre, y esa es la autopsia. Este hombre de 45 años, 2 años previos a esta historia, también sufrió una intoxicación, llegó, le dieron carbón activado y finalmente el carbón activado terminó en el pulmón. El individuo se fue a su casa sin complicaciones y en un chequeo médico, radiografía de tórax, nódulo pulmonar, finalmente le tomaron un escáner para estudiar el nódulo pulmonar, no estaba bien claro lo que era y el individuo terminó con una lobectomía. ¿Qué es lo que era el nódulo pulmonar? Era una piedra de carbón activado que estaba acumulado dentro del pulmón. Por lo tanto, esto puede generar que un paciente que llegó por intoxicación finalmente termine con una lobectomía, que no es una cirugía menor, es una cirugía grande en que tiene complicaciones asociadas y que el individuo ya quedó con medio pulmón menos por culpa de una intervención que si el beneficio no era mayor que el riesgo no estaba indicada. Por lo tanto, hay complicaciones precoces y hay complicaciones tardías. Este caso es bonito porque es un hombre de 69 años que tuvo una aspiración de carbón activado y afortunadamente estaba en un centro ISMA actual donde había capacidad de intervención. Por lo tanto, lo que ocurrió, neumonitis química extensa, paciente grave, y el individuo fue llevado a un lavado broncoalveolar. ¿Qué es lo que vieron en la fibrobronco? La vía aérea llena de carbón activado, inundada en carbón activado, y posteriormente al lavado algo mejoró esto. Pero, si ustedes se dan cuenta, todavía quedan depósitos de carbón activado. Y esto, hacerle una fibrobronco a un paciente, un lavado broncoalveolar, si la intoxicación es de bajo riesgo, es extremadamente complejo. Y la mayor parte de las veces no vamos a tener disponible este tipo de intervenciones en un plazo prudente. Es verdad que nos fue bien y posterior al lavado el individuo rápidamente recuperó y no terminó con los casos anteriores, pero si no tenemos lavado broncoalveolar, ojo porque va a seguir el curso de los pacientes anteriores. Este es un caso, un reporte de una paciente que ocurrió lo mismo, aspirado carbón activado, falleció y este es el pulmón posterior a la autopsia. Por lo tanto, no es menor el efecto carbón activado, esto está para la caja del tabaco, pero el punto es que este fuimos nosotros, no fue la paciente la que se enfermó y la que provocó su fallecimiento, fue la intervención médica y una intervención terapéutica, que como le conversamos antes, si está indicada, nadie nos va a decir nada. Pero si esta niña tomó un tóxico de bajo riesgo y finalmente lo que tenemos es un pulmón en una mesa de anatomía patológica, eso es por nuestra intervención en el paciente incorrecto. Y ahí es donde tienen que marcar la diferencia. Alguien ya pensó esto, alguien se dedicó a revisar estas normas. El problema es que no leemos la evidencia. ¿Y por qué? Porque son cosas simples. Los laboratorios quieren que leamos la evidencia con los nuevos fármacos para la anticoagulación, pero nadie quiere que leamos la evidencia sobre el carbón activado. Pero esto está disponible, y incluso está disponible gratis. En 2005, la Sociedad Americana de Toxicología y la Sociedad Europea de Toxicología plantearon su postura en relación al carbón activado en dosis única. ¿Qué es lo que dice este trabajo? Es bastante largo, es súper simple de leer, así que deberían revisarlo en algún momento. Uno, que la dosis de carbón activado única no debe ser administrada en forma rutinaria. No es para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque como vimos delante, es una intervención terapéutica con riesgos-beneficios. Por lo tanto, no es para todos, es para los que lo merecen. Segundo, puede ser considerado, ni siquiera dice que debe ser administrado, sino que puede ser considerado en pacientes con ingesta de un tóxico potencialmente letal, o sea, la sustancia y la dosis es peligrosa
ya sea por la característica del tóxico o por la dosis ingerida. Y segundo, que estén antes de 1 hora posingesta. Después de 1 hora no tiene mucho sentido, porque el remedio ya no está o el fármaco no está en el estómago, en algún otro lugar está dando vuelta. Por lo tanto, con esto se limitó en forma significativa la cantidad de pacientes que tienen que recibir carbón activado. Todo el resto no necesita porque no tiene beneficios para ello. Independiente que pueda funcionar y que a lo mejor le voy a sacar un poco de remedio que queda en el estómago, ese remedio no le va a hacer daño, por lo tanto no necesita. Así que ojo. Y por último, está contraindicado en caso de pacientes con mal control o compromiso de su vía respiratoria. Y esto significa que tiene mal control ahora o que lo va a perder. Y recuerden que las intoxicaciones son un proceso dinámico. El paciente puede tomar el remedio y venir el momento en que recién está empezando el efecto tóxico. Por lo tanto, en 2 o 3 horas más eso va a cambiar. Y yo puedo saber qué va a producir el remedio. Sé cuál es su tóxico, su foco de toxicidad del corazón, sé cuál es el cerebro. Por lo tanto, si tomó carbamazepina, sé que se va a comprometer de conciencia. Si tomó propanolol, no se va a comprometer de conciencia. Son medicamentos distintos. Así que ojo. Por lo tanto, ¿qué quiero que recuerden? Que es una medida terapéutica con riesgos y beneficios. Y tenemos que conocerlos antes de aplicarla, como en todo lo que hacemos. Sin beneficio en morbilidad y sin beneficio en mortalidad demostrado hasta el momento. Así que si no lo usan, nadie les puede poner la guillotina en el cuello. Segundo, no es para todos, es solo para los pacientes graves. ¿Y qué significa un paciente grave? Intoxicado con alta mortalidad asociada a su intoxicación. No es todo el individuo que toma pastillas, no importa que diga que tomó 1000 pastillas, es el individuo que de verdad está enfermo. Y antes de 1 hora. Después de eso no tiene mucho sentido darle carbón activado. Recuerden que por favor no lo usen en pacientes que están o se van a comprometer de conciencia. ¿Por qué? Porque van a vomitar, porque van a aspirar y van a hacer algún reporte de los casos que vimos delante, que habitualmente no vamos a reportar nosotros. Como les dije, los reporta anatomía patológica y los reporta radiología, porque para ellos es interesante. Nosotros no comentamos estos casos. Así que ojo. Por lo tanto, el carbón activado no salva vidas. Nosotros, si lo indicamos, podemos incluso hacer el contrario de esto. Así que esta no es la solución. Y esto que estoy planteando, que en Chile parece aberrante, los americanos hace tiempo que lo están haciendo y lo tienen más o menos claro. Este reporte es del año 2012 y tiene que ver con los métodos de descontaminación utilizados en Estados Unidos. Es un reporte bien ordenadito porque los americanos están bastante más adelante en lo que nos refiere a nosotros en la información toxicológica. ¿Y qué es lo que tienen ellos? El año 2012 tuvieron 2.250.000 intoxicados. Y de estos, solamente el 2,54% recibió carbón activado. ¿Qué significa eso? Que 1 de cada 40 pacientes intoxicados que llegó a un servicio de urgencia se les dio carbón activado. A todo el resto no se les dio carbón activado. ¿Por qué? Porque no tiene indicación. Por lo tanto, podemos no darlo. No deberíamos estar usando más de un 3 o un 5% de las veces carbón activado. Tema para otra charla. 1 de cada 650 pacientes recibió lavado gástrico. Todo el resto no recibió lavado gástrico. Esto es menos usado que el carbón activado. Y por algún motivo en Chile, 1 de cada 2 usa carbón activado y probablemente todos tienen lavado gástrico. Algo está pasando, pero probablemente lo que está pasando es que no estamos leyendo las cosas simples y las cosas que sí podemos marcar diferencia. Y no necesitamos saber nada muy complejo para entender esto. ¿Ocurre esto? Sí ocurre. Desafortunadamente esta chica decidió tomar benzodiazepina, pasó por algún centro de salud en el cual el médico no había leído la evidencia, no la conocía, pero decidió darle a una intoxicación por benzodiazepinas de bajo riesgo, con mortalidad, independiente de la dosis que tome, cercana a 0, carbón activado, sabiendo que se iba a comprometer de conciencia o no sabiendo que se iba a comprometer de conciencia. En el camino al centro de atención secundario, la chica se comprometió de conciencia, vomitó, y esto fue lo que recibimos. Una niña comprometida de conciencia, bañada en carbón activado, con su sonda nasogástrica puesta. Obviamente, falla respiratoria, tuvo que ser intubada, y esto es lo que salió del aspirado al intubarla. Por lo tanto, no es una realidad ajena a nosotros. Esto ocurre y lo van a ver y va a ocurrir frecuentemente si lo usan en forma inapropiada, porque en algún momento alguien va a generar un desastre. Por lo tanto, esto no. Esta niña tenía 0 mortalidad y ahora probablemente neumonía, hospitalización y puede terminar como algunos de los reportes que vimos delante. Así que ajusten la terapia al paciente. Si tienen dudas, preguntan. Esta es nuestra información. Mándenos mail en la página, lo que ustedes necesiten. A continuación la ronda de preguntas. Alonso. Doctor Albizu, buenas tardes. Considerando que se hizo la buena estratificación de riesgo con respecto a administrar carbón activado, ¿cuál recomienda usted debiera ser la forma y la vía de administración? ¿Por sonda, vía oral, que se lo tome? ¿Podría dar algunas palabras sobre eso?
habitualmente el paciente en que le vamos a dar carbón activado es el paciente que está despierto, que tiene una intoxicación de bajo riesgo y que por algún motivo en el costo-beneficio nos salió positivo. Ese individuo no puede estar comprometido con ciencia. Por lo tanto, si es capaz de tomarse el carbón activado, que se lo tome por vía oral. No tiene indicación ni necesidad de poner una sonda nasogástrica. Dos motivos. Uno, es una intervención dolorosa. Dos, aumenta la posibilidad que el paciente se complique porque va a vomitar por la sonda. Tercero, nadie después se acuerda de sacarlo, por lo tanto el individuo anda dando vuelta por la urgencia con una sonda puesta que no tiene ninguna indicación, pues no está haciendo nada ahí. Así que la sonda nasogástrica para dar carbón no. Si el individuo necesita una sonda nasogástrica es porque no necesita carbón activado. O lo intubo, le pongo la sonda y le doy carbón activado porque era un paciente en el grupo rojo, o se toma el carbón activado. Si no, no lo necesita. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta acá, doctor Albizu, buenas tardes. Con respecto a los medicamentos que tienen circulación enterohepática, ¿qué sabe de la evidencia de las dosis repetidas de carbón en el fondo pasado los 60 minutos? Está demostrado en el paciente con circulación enterohepática que las dosis son útiles y lo que ocurre en estos pacientes es que como el fármaco tiene metabolitos que se vuelven a liberar al tubo digestivo a través del hígado, el mantener una dosis de carbón activado circulando en el tubo digestivo atrapa esta sustancia y la arrastra. La mayor parte de las veces estos son pacientes graves. ¿Y qué significa eso? De que el paciente va a estar hospitalizado en una UCI, va a estar intubado y no hay ningún problema en darle dosis múltiples de carbón activado. Independiente que el fármaco tenga circulación enterohepática, si la dosis que tomó no es tóxica y el paciente no está grave, no tiene indicación de múltiples dosis. Solamente el paciente grave, el paciente rojo, le vamos a dar múltiples dosis de carbón activado. El otro es igual que se tomó la pastilla, en algún momento se le va a pasar y los efectos tóxicos no van a ser tan complejos. Por lo tanto, funciona, pero solamente para el grupo rojo. El grupo verde, ningún paciente en el grupo verde debería estar recibiendo múltiples dosis de carbón activado, a pesar que se absorba, porque el riesgo es mayor que el beneficio. Estos individuos hacen necrosis del tubo digestivo, hacen obstrucciones intestinales, vomitan con mayor frecuencia, así que solo para el paciente en grupo rojo. Doctor Albizu, suponiendo una correcta indicación del carbón activado en un paciente con una intoxicación grave, ¿existe algún medicamento o algún tóxico en el que esté totalmente contraindicado el carbón activado? Mira, cualquier tóxico que fuera del estómago sea peligroso, no tienes que usar carbón activado. ¿Qué significa eso? Que si el individuo toma hidrocarburo, alguna sustancia ácida, un álcali, ese individuo no tiene indicación de carbón activado porque lo más probable es que vomite y genere una complicación asociada. En todo el resto de la sustancia no te va a hacer daño. De verdad, en un paciente con indicación. Te puede molestar bastante cuando tú quieres usar algún antídoto que va por el tubo digestivo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si está intoxicado con paracetamol, la N-acetilcisteína es un antídoto, funciona el descueve. Por lo tanto, cuando yo empiezo a meter carbón activado, no sé si está absorbiendo el paracetamol, si está absorbiendo la N-acetilcisteína, y te influye al final. Por lo tanto, cuando tengo un antídoto bueno, no necesito el carbón activado. Entonces, si la sustancia es peligrosa para el estómago, que esté ahí, que haga su recorrido. Y si me va a interferir con mi terapéutica, como en el caso del paracetamol, es mejor no utilizarlo. En el resto de otras veces no va a generar grandes complicaciones. Acá una última pregunta, doctor. No es el tema principal de la presentación, pero sí lo mencionó al final con respecto al lavado gástrico. Surge una duda porque existe como esta idea que el lavado gástrico es poner una sonda nasogástrica e instilar suero. ¿Cuáles serían las indicaciones y la técnica para hacer un correcto lavado gástrico? Bien. La respuesta es que en Chile no se puede hacer lavado gástrico. ¿Por qué? Porque la indicación correcta del lavado gástrico es con una sonda que es orogástrica, que en Chile no está disponible, que es equivalente al grosor de un tubo tamaño 6 orotraqueal. Por lo tanto, si le voy a colocar una sonda tamaño equivalente a un tubo 6 orotraqueal, ese paciente tiene que estar dormido, intubado, se introduce esa sonda por el estómago y en ese momento se lava el estómago. La sonda nasogástrica para hacer lavado gástrico no tiene demostrado en ningún lugar su evidencia. Es un invento entre latinos y algunos otros países que no tienen disponible este set de lavado gástrico para tratar de hacer más accesible este procedimiento a todo el resto de la gente. Pero la respuesta es que en Chile no se hace lavado gástrico y no hay. Por lo tanto, nosotros no deberíamos estar poniéndole sonda a los pacientes para sacar los medicamentos. Es más, si hay evidencia que el uso de una sonda nasogástrica y instilar suero aumenta el paso del fármaco del estómago al duodeno. Por lo tanto, la respuesta es que en Chile no hay lavado gástrico. Por lo tanto, nadie puede hacer.